Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Por primera vez, la ciudadanía tiene acceso a datos de compras públicas realizadas durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 en tiempo real. Esto será posible por medio de la plataforma de datos abiertos habilitada por el Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP. En el portal se observa 3 alternativas de búsqueda de los procesos de emergencia: por proveedor, por entidad y por provincia. Si ingresa por medio de la página de CERCOP, puede ingresar por el link SOCE o Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador. En el menú lateral puede encontrar la palabra de emergencias. Allí puede pulsar para que se despliegue más opciones. En esta página solo debe incluir el código CAPTCHA que se muestra en la pantalla y poner buscar. Por ejemplo, se observa que hay 573 entidades que han comenzado procesos de este tipo. El monto alcanza los 79,1 millones de dólares. Adicionalmente, hay datos sobre el número de contrataciones con 2.559. Pichincha encabeza la lista con 62 establecimientos que han hecho 274 contrataciones por un monto de 28 millones de dólares. Representa el 35% del total. Horas 39. Qué gusto saludarle a la abogada Alejandra Vivanco. Ella es experta en el manejo de contratación pública. Contratación pública que, por cierto, está envuelta en medio de la polémica, especialmente por la situación de la emergencia sanitaria y por este rol que se ven obligados, y esto hay que decirlo así, a cumplir, a veces de manera emergente, los gobiernos autónomos descentralizados. Muchos de ellos, cuyos personeros principales hoy enfrentan juicios penales, enfrentan situaciones de carácter jurídico legal, por precisamente haber acudido a la contratación pública, algunos de ellos siguiendo inclusive los protocolos que dispone justamente el CERCOP, el Servicio de Contratación Pública. Dadas así las circunstancias, abogada Vivanco, es bueno aclarar a la ciudadanía cómo entonces procede o se aplica estos procedimientos para la contratación pública, mucho más, insisto, cuando se trata de una situación de emergencia. Mucho gusto, buenos días. Buenos días, Washington. Buenos días, Licenia. Para mí es un gusto estar con ustedes y saludar por su intermedio a la audiencia que los escucha. Lo que está atravesando el país nos obliga y los obliga a los entes públicos a efectuar una serie de controles que nacen en primera instancia dentro de la institución contratante. Llámese gobiernos autónomos descentralizados, llámense IES, llámense Ministerio de Salud Pública, cualquier ente público está en la obligación de implementar controles tendientes a minimizar el riesgo de fraude en cualquier institución pública, ¿no? Estos controles no son improvisados, son controles que se vienen aplicando a lo largo del tiempo y que permiten que el proceso de contratación en todas sus fases, sea preparatoria, precontractual o contractual, se ejecute de la mejor manera para que luego, en la evaluación posterior que realizan los entes de control, los funcionarios públicos tengan o contengan algunas de las recomendaciones que este ente les puede proporcionar. Entonces comenzamos, Washington, que el control que debe realizarlo se comienza en la entidad pública contratante. Por ahí comienza el primer control que se debe realizar. Doctora Vivanco, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Si bien empieza el control allí donde usted dice, ¿por qué el CERCOP, que se supone es la entidad que debería revisar que todo se cumpla, que no haya ninguna irregularidad, ninguna sospecha, al no existir una catalogización de los precios, un establecimiento de precios por parte del CERCOP sobre insumos, sobre todo en el tema de la emergencia sanitaria, ¿qué pueden hacer las entidades que buscan esta contratación? Si es el CERCOP el que debería
establecer una lista, no sé si de precios, un catálogo de productos que se pueden adquirir en medio de una emergencia, para que las entidades que los adquieran no se vean luego salpicadas en estas denuncias de que hay sobreprecio en la adquisición de determinados productos como mascarillas, como otro tipo de insumos durante la emergencia sanitaria, porque ocurre que luego se compara que una mascarilla cuesta más en Quito, cuesta menos en Ambato, cuando los precios que se los adquiere están vigentes durante la emergencia, son los que están en el mercado. Bueno, Licenia, el primer control, el control dentro del proceso de contratación lo realizan los funcionarios de los entes públicos. Sin embargo, intervienen varias instituciones con diferentes competencias dentro del marco de tramitación de estos contratos. Es decir, el CERCOP tiene la facultad inclusive de hacer un control durante la ejecución de ese contrato y suspender los mismos de llegar a tener conocimiento de alguna irregularidad o de que el proceso se encuentre viciado por cualquier cosa. Llámese este tema de los llamados sobreprecios o de relación entre empresas. Si el CERCOP identifica cualquiera de estas irregularidades, tiene la potestad, porque así lo dice la ley, de suspender ese proceso, ¿no? Paralelamente, existen otras instituciones del sector público que son las que conocen, por ejemplo, estoy hablando del Servicio de Rentas Internas. El Servicio de Rentas Internas sabe en cuánto compra tal o cual empresa distribuidora de productos o de insumos médicos, una jeringuilla, una mascarilla. Es el Servicio de Rentas Internas quien conoce cuánto es lo que compró y cuánto es lo que vendió, ¿sí? Entonces, todas estas instituciones públicas debieron y pudieron haber establecido controles para que la compra pública dentro de la emergencia se haga dentro de un marco de precios establecido. Hablemos de precios referenciales, como en el caso de la obra pública, de la obra civil, sí existen, es decir, precios mínimos y precios máximos, para que los entes del sector público tengan un referente del cual se puede contratar. Eso se pudo haber hecho, eso es parte del control preventivo, del control interno, del control previo inclusive, lo que hubiera podido realizarse. Sobre este tema, abogada Vivanco, eso se podría hacer siempre y cuando el CERCOP tenga a disposición un catálogo para hacer comparativas de precios. Pero al parecer por la emergencia se evitó la publicación de ese catálogo y eso ocasionó que por la agilidad de la obtención de mascarillas, de fundas para cadáveres y otros insumos sanitarios, los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, y otras instituciones, las adquieran de acuerdo a la libre oferta del mercado. Y evidentemente en crisis sanitaria todo el mundo especuló y subió los precios. A ver, Washington. Estos filtros es necesario aclarar. A ver, Washington, el proceso de contratación sigue ciertos procedimientos, ¿no? El funcionario público recibe su necesidad, que proviene de una dirección específica, recibe la necesidad de contratación, verifica que esa necesidad esté acorde, que esté relacionada con el giro de la dirección que solicita, hace un estudio de mercado, ¿sí? Hace un estudio de mercado y verifica en el portal de compras públicas, compara las ofertas y revisa al momento de la contratación, ¿no? Es al momento, no es ni antes ni después, es al momento de la contratación. Esto es el control interno, el control previo que hacen las instituciones públicas. Recordemos que el giro del negocio de los gobiernos autónomos descentralizados no es comprar medicinas, no es comprar insumos. Ellos improvisaron en esta emergencia por una solicitud, por alguna delegación que vino desde el COE nacional, pero no es el giro específico de su negocio, llamémoslo así. Ellos no conocían, no tenían experiencia sobre la compra de insumos. Sin embargo, eso no quiere decir que no debieron haber realizado este proceso previo para determinar el costo, para verificar, le estoy hablando lo que le decía hace un momento, verificar, hacer este estudio de mercado, plasmar en documentos ese estudio de mercado,
verificar que los precios oscilan entre tal o cual. El CERCOP podía haber establecido precios referenciales, podía haber dicho máximos, mínimos, podía haberlo dicho. Eso hubiera evitado mucha especulación, ¿no? Mucha especulación, mucho precio elevado, ¿sí? Entonces, se pudo haber hecho, el servidor público pudo haber efectuado varios procedimientos de control interno que se debieron haber plasmado en hojas dentro del proceso de control, dentro de la fase precontractual, pero también me quedan debiendo algunas instituciones del sector público que en la emergencia pudieron haber realizado un control también efectivo, ¿no? En base a sus competencias dentro del marco constitucional y el marco legal. Doctora Vivanco, entonces no se podría asegurar así tan ligeramente de que se adquirieron productos en diferentes dependencias públicas con sobreprecio durante la emergencia sanitaria, tomando en cuenta que eran los precios referenciales que habían en el mercado y que se generó obviamente una especulación que no fue advertida por el Servicio de Rentas Internas, que al no haber precios, topes ni techos, ni pisos ni techos, se dio paso a esa especulación. Entonces, si se compra un producto en medio de precios que están y especulados, que están elevados, ¿cómo se puede asegurar que hubo entonces una adquisición con sobreprecio deliberada? A ver, en un estado de emergencia, como su nombre lo dice, es emergencia, es emergente, ¿no es cierto? A todos nos cogió de sorpresa esta situación, a las entidades, a los gobiernos autónomos descentralizados iguales. Cuando hablamos de sobreprecio, hablamos de un precio por encima del precio establecido. Eso es lo que es el concepto del sobreprecio. Un precio establecido, un precio por encima del precio establecido, ¿sí? Al momento habían precios que oscilaban, llámese por el tema de la especulación, por la oferta, por la demanda. Sin embargo, no se podría decir que existió un sobreprecio definido, porque no teníamos un referente como entes públicos de a cuánto contratar, ¿no es cierto? Porque si tenemos un referente de a cuánto contratar, yo le puedo juzgar como auditor, decirle, teníamos un referente de tanto y sin embargo usted contrató a tanto, ¿sí? Pero no teníamos un referente, teníamos la oferta y la demanda del mercado en ese momento, ¿sí? Cuando hablamos de sobreprecio como elemento constitucional o típico de un delito, tienen que ver muchas más cosas, Licenia, ¿no? El análisis, el control posterior que hace la Contraloría General del Estado no solo puede basarse en precios elevados al momento de la contratación, sino que fluctúan entre otros tipos de hallazgos, como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que el proceso precontractual se realizó con vicios, que no se hizo el estudio de mercado, que no se comparó, que simplemente se lo hizo sin seguir el procedimiento, que no se verificó que las empresas distribuidoras de medicamentos tenían dentro de su actividad comercial la provisión de insumos médicos. Eso es una falta grave para el servidor público, porque debía haberlo hecho. O que las empresas que participaron tenían relación entre sí, o que las empresas que fueron adjudicadas tenían relación directa con los servidores públicos que tenían bajo su control la adjudicación. Todos esos elementos nos hacen concluir que hubieron varias deficiencias administrativas y tal vez indicios que nos puedan hacer presumir que el precio que se pagó por el ente público fue un sobreprecio, pero que se lo hizo con toda la intención de beneficiar al tercero o de beneficiarse el servidor público, ¿no es cierto? Que es lo que te exige la norma. Pero si tenemos como único elemento del hallazgo, como único punto de referencia, el tema de que el precio está por encima del precio de lo que vale ahorita, porque si me meto al Google y ahorita veo que el precio es 2.5 y se pagó 5, no podemos hablar de sobreprecio porque el análisis tiene que ser al momento de la contratación. Tiene que ver mucho con las características del producto que se va a comprar. No es un análisis a la ligera. Uno tiene que revisar. Cada institución pública estableció términos de referencia distintos el uno del otro. Entonces, hay que revisar los términos de referencia, verificar que las especificaciones técnicas de cada producto sean iguales o idénticas a las que se adquirieron para poder hablar de sobreprecios. Yo creo que es un análisis más profundo, más detallado, no se puede hacer a la ligera.
como le digo, existen otras instituciones públicas que pueden hacer este control. El Servicio de Rentas Internas puede identificar perfectamente en cuánto compró tal o cual distribuidor y en cuánto vendió. Puede identificarlo porque obviamente al sector público se le factura, entonces van a tener una referencia de en cuánto compró y cuánto vendió. Eso es. Ahora, el rol del CERCOP se supone precisamente que es evitar vicios de procedimiento, para evitar manejos dolosos. Estos filtros que se utilizan o deben utilizarse en el CERCOP podrían haber evitado, y esa es mi pregunta, que se cometan irregularidades que luego han provocado esta serie de juicios y de intervenciones de la Fiscalía a nivel nacional, porque en emergencia a lo mejor, los contratos directos podrían haber facilitado que se cometan estos vicios de procedimiento. ¿Puede ser así? A ver, el CERCOP él tiene la facultad en la ley de hacer control previo, o sea, y concurrente. Durante el proceso de contratación, él podría haber advertido cualquier tipo de irregularidad, Washington. Pero voy más allá. El CERCOP pudo haber establecido precios referenciales, o sea, pudo habernos dicho a las entidades y a las entidades que nunca han contratado servicios o insumos médicos, ¿no es cierto? Estoy hablando de los gobiernos autónomos descentralizados, que nunca contrató, habernos dicho o ponernos las reglas del juego y habernos dicho los precios referenciales para tales insumos médicos oscilan entre estos. Pudo haberlo hecho. Eso hubiera colaborado para las entidades del sector público. Estamos hablando de control interno. Eso no es nada más que control interno. Todas las instituciones del sector público tienen que realizar. Y qué mejor poner estándares que nos permitan a todos contratar de una mejor manera. Pudo haberlo hecho, Washington. Sí pudo haberlo hecho. Doctora, ¿en qué momento interviene la Contraloría General del Estado que emite posteriormente los informes con indicios de responsabilidad penal? En algunos casos en un tiempo asombrosamente rápidos, en otros hay incluso casos que yo conozco en los que cuando se empieza la auditoría, a los 2 o 3 días ya hay un indicio de responsabilidad penal y no se cumplen todas las fases que este proceso de auditoría requiere. ¿En qué momento tiene que intervenir la Contraloría y cuál es el proceso que debería, apegándose a derecho, cumplir para que se nazca un indicio de responsabilidad penal? A ver, Licenia, esto es importante y sería que entre dentro del campo del debate de todos los abogados o conocedores de la auditoría. La Contraloría General del Estado hace una auditoría gubernamental, es el control posterior, ¿no es cierto? Pero según su ley, la auditoría gubernamental comprende un proceso de asesoría, apoyo y control de riesgos que termina con la auditoría gubernamental, ¿no es cierto? Eso dice la ley, ¿sí? Entonces, en ese proceso intervienen muchas fases. Cuando ya llegamos a la auditoría gubernamental, a mí me llama la atención, porque cuando llegamos a la auditoría gubernamental, esta comienza por la orden de trabajo emitida por la autoridad o por el delegado de la autoridad, en donde se dispone realizar trabajos en el campo. Estoy hablando de un alcance determinado, al proceso preparatorio, precontractual, contractual, ejecución, liquidación y pago del contrato número tanto del gobierno autónomo descentralizado de Guamote, ¿sí? Entonces, el auditor con su orden de trabajo realiza procedimientos previos, como son la planificación preliminar, la planificación específica, determina y hace análisis y pruebas de campo, procedimientos de auditoría dentro del campo. Estos procedimientos permiten que el auditor y su equipo, porque es una serie de personas que trabajan en esta auditoría, llegue a una conclusión sobre ese análisis. Se llama hallazgo, lo llamamos hallazgo. Luego de la revisión de ese hallazgo por varios filtros, como el supervisor, el director de área, se comunican resultados provisionales a los auditados. ¿Para qué? Para que con esa comunicación de resultados provisionales, los auditados tengan el derecho a defenderse, a descargar, a poder argumentar, de ser el caso, y que el auditor mantenga
contacto con ellos dentro del campo del análisis que está realizando. Esto garantiza el debido proceso, ¿no? Esto garantiza el llamado debido proceso. Luego de aquello, el auditor tiene el deber de realizar un análisis de todas las alegaciones de los auditados y motivar en hecho y en derecho el por qué se aceptan o no esos descargos. Incluir en el borrador de informe todas y cada una de esas alegaciones y convocar a lectura de borrador, ¿sí? Convocar a lectura de borrador, luego de la lectura de borrador tienen 5 días para contestar ese informe, luego de lo cual pueden los auditores, no deberían, ¿no? Pero pueden acoger o no esos comentarios. Y digo no deberían porque cuando llegamos a esa parte de la auditoría, la planificación de la auditoría gubernamental como tal tiene que estar tan bien hecha que esos hallazgos no se podrían echar para atrás, ¿no? Estoy hablando de un procedimiento específico. Ahora bien, luego de la lectura de borrador, ese informe general pasa a revisión de varios filtros antes de la aprobación de la autoridad o de la aprobación del delegado de esa autoridad. Pasa por supervisores, pasa por directores, pasa por asesores y luego de eso, precisamente para garantizar la calidad de ese informe, y luego de eso se aprueba. Hay algunas personas que dicen el informe con indicios de responsabilidad sale por cuerdas separadas del informe general. Claro que sale por cuerdas separadas, pero solamente cuando se acaba de realizar todo ese proceso de auditoría, no antes. No se puede sacar un indicio de responsabilidad después de 5 o 10 días de haber emitido la orden de trabajo porque no se han cumplido todos estos procesos que le estoy detallando, Licenia. Eso es grave porque obtenemos un informe con indicios de responsabilidad penal que va a parar en la fiscalía y que resulta de un insumo más. Yo sé que es un insumo más para el fiscal para apoyar una teoría de un posible delito. Sin embargo, si la fiscalía obtiene un informe que se encuentra viciado de procedimientos equivocados, llamémoslo así, podría ser cuestionado. Entonces, a mí me preocupa que estos informes se estén llevando con tanta premura y no hablemos de premura en tiempo, hablemos del procedimiento que debe seguirse para poder efectuar la auditoría gubernamental. Sí, sería bueno que la Contraloría y el SRE inclusive haga acompañamientos en los procesos de contratación para evitarse todo este tipo de problemas. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, abogada Vivanco, por habernos acompañado y aclarar algunos aspectos muy importantes. Muchas gracias, Washington. Muchas gracias, Licenia. Punto Noticias, para mentes críticas y libres.